Buen día. En este pequeño video vamos a hablar sobre el neoliberalismo. Mi nombre es Luis Raúl López Juárez y es de la clase de entorno macroeconómico. El neoliberalismo, también llamado como nuevo liberalismo o liberalismo tecnócrata, es un término aplicado a una serie de corrientes económicas y políticas capitalistas inspiradas y responsables del resurgimiento de las ideas asociadas al liberalismo clásico o primer liberalismo de la década de 1970 y 1980. Los defensores del neoliberalismo apuntarían a una amplia liberación de la economía, el libre comercio en general y una drástica reducción de gastos públicos y de la intervención del Estado en la economía en favor del sector privado, que pasaría a desempeñar las competencias tradicionales asumidas por el Estado. Más concretamente, este sector privado, conformado principalmente por consumidores y empresarios, serían en el caso de estos últimos quienes podrían pasar a desempeñar los roles que determinados países asumen y financian en el Estado con los impuestos del contribuyente. Sin embargo, el uso y la definición del término ha evolucionado en las últimas fechas y no hay un criterio unificado para determinar qué es el neoliberalismo. Originalmente el neoliberalismo era una filosofía económica acuñada por el economista alemán Alexander Rutherford, que en 1938 que trataba que un tercer camino o un camino entre medias eh, de la disputa que en ese momento se liberaba entre el liberalismo clásico y la planificación de fracasos económicos tras la Gran Depresión y hundimiento económico vividos en las primeras décadas de 1930, fracasando atribuidos en la mayoría del liberalismo clásico. En esas décadas siguientes, la teoría neoliberal tendió a estar en contra de la doctrina del liberalismo, promoviendo con una economía del mercado tutelada como por el Estado fuerte, modelo que llegó a ser conocida como la economía social del mercado. En la década de 1960, el uso término disminuyó en gran medida. El término introdujo de nueva década de 1980 debido a las reformas económicas realizadas en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet y que fueron impulsadas y supervisadas por economistas de la llamada Escuela de Chicago, los Chicago Boys. A partir de ese entonces, el término empezó a adoptar a connotaciones peyorativas y a ser empleado en los criterios de las reformas en el tiempo del neoliberalismo, que se refiere a postular liberal y moderada a una más radical que concluía a la defensa o a la ultranza de laissez-faire y el capitalismo en general. Eh, pues ya el uso y la definición de término ha cambiado con el paso del tiempo y en la actualidad no hay un criterio unificado para determinar qué es el neoliberalismo, pero pues generalmente se utiliza como un término asociado a la derecha y que es empleado de manera coloquial para englobar una diversidad de ideas dispares presentes dentro de aspectos de liberalismo y una gran diversidad de ideas disparates y presentes de los espectros liberalismo y conservadores. En la, pues en estos tiempos el término se mantiene con sus notaciones negativas y utilizadas por criterios con una condenada general al liberalismo económico y políticas. Esto por la privatización de empresas estatales y la apertura de algunos mercados, la adopción de las políticas neoliberales y la aceptación de sus teorías económicas desde la década de los 70. Eh, Algunas de las políticas neoliberales son que proponen que no dejen que las manos particulares o empresas privadas el mayor número de actividades económicas posibles. Igualmente proponen una limitación del papel del Estado de la economía, la reducción del tamaño del Estado, es decir, una reducción del porcentaje del PIB controlado o administrado directamente por el Estado,
Respecto a la actividad económica, el neoliberalismo propone la eliminación de restricciones y regulaciones, así como la apertura de fronteras mercantiles, capitales y flujos de financieros. También otras que hicieron era la privatización de empresas públicas. Esto se considera que a los agentes privados tienden a ser más productivos y eficientes que los públicos, y que el Estado debe achicarse para ser más eficientes y permitir al sector privado se encargue de generar la riqueza. Eh, la liberación y la desregularización. Los partidarios de políticos neoliberales defienden la liberación o la desregularización para el comercio, para que intervengan, para ser considerados, para eliminar muchas reglas. Bueno, en México se llegó a un punto clave, crucial, en un periodo en la historia de 1982 y 1988, con el gobierno presidencial de Miguel de la Madrid, en la que introduce este nuevo concepto conocido como neoliberalismo, y el cual fue aplicado de una manera estratégica en los inicios del mercado, con la primera venta y la privatización de empresas paraestatales. Durante la estadía de Miguel de la Madrid como presidente, contaba con la participación de 45 ramas de la economía, pero en su última participación se limitaban a solo 23, ya al final de su ciclo como presidente. Cuando empezó, contaba con más de 1.000 empresas, 1.155 empresas. Para cuando él salió en 1988, se reduciría mucho menos de la mitad, con 412. Para el gobierno de Salinas de Gortari, este nuevo concepto se profundizaría más y se establecería más claramente en las principales postulados de las políticas económicas gubernamentales. Y eso cabe resaltar porque dentro de esa etapa se realizaron algunas reformas constitucionales que impactaron enormemente en la naturaleza del Estado, que fueron en los artículos 28, 73 y 123, referidos a la privatización de la banca, de la reforma electoral, de la ley del culto, y en el artículo 27 se abre la posibilidad que buscaba que los ejidatarios pudieran vender sus tierras a capitalistas nacionales o extranjeros. Esto con estos últimos participantes como para arrendatarios, eh, principalmente es capital privado y extranjero y tierras comunes, además de la compra de ventas, de incrementar la productividad y capacitar el sector agrícola con ayuda del sector privado. Eh, bueno, el neoliberalismo aún sigue en pie, bueno, hasta el momento, con el TECAN, que es el comercio de Norteamérica con México, Canadá y Estados Unidos. Este, Al contrario de otros, se añoraban, se necesitaban y se pensaba todo. Bueno, hablando de aspectos sociales en el liberalismo, y esto tratando de comenzar en no ha disminuido la desigualdad y la iniquidad de la distribución de riquezas. La pobreza aumenta y la distancia de alcanzar una estabilidad económica por parte de la clase inferior se suma, yo creo que muy lejana. Las desventajas abismales e innumerables, hablando como los ámbitos social, internacional, económico y por más importante el jurídico. Bueno, pues yo ya sería todo. La cuestión que yo veo aquí es por qué la negatividad en el pueblo es más notoria, no se hace nada más que cambiarla. ¿Por qué si está sumergida en el país la miseria, no se pone en práctica una forma de usarlo más a flote? Bueno, la respuesta más sencilla que yo veo es por el egoísmo, la tiranía de aquellos que están arriba viviendo cómodamente, que no ven la pobreza de los demás, que se está viviendo, que se está yendo todo pues, por un hoyo, regalando nuestro trabajo, nuestros bienes y tierras. Pues sus recursos de ellos es ganar, ganar y ganar. Bueno, esto sería todo de mi parte.
Gracias por su atención.